son viva ancora, che loco è questo? Oddio, quale orror! Dove siete, o sogni miei? Hola amigos, les doy el bienvenido a esta última etapa del viaje de Dante y Virgilio a las profundidades del infierno del cual estamos viendo un breve recuento, acompañados por el valioso aporte de la voz de Loredana Vianello. Alma infida, alma infida, ingremo al male. Io tradito amor in braccio al profondo ramen va. Io tradito amor in braccio per mia colpa, per mia colpa, ora men alma infida, alma infida, ingremo al male, ingreda al male. Menzogneri, o sogni miei, per mia colpa
Estamos en la última etapa del gran viaje de Dante y Virgilio a las profundidades del Averno, de donde nuestros poetas saldrán a ver nuevamente las estrellas, pero no antes de atravesar la más triste zona, donde en su centro verán cara a cara al demonio. Les dejo en descripción el enlace de la versión integral de la interpretación musical que acabamos de escuchar. Vimos en el capítulo anterior a Dante y Virgilio atravesar las malas bolsas, aquella zona del infierno donde están condenados aquellos que cometieron la primera categoría de pecados de engaño, los fraudulentos. Y hoy ellos entrarán en la última zona, denominada Cósito, nombre que Dante toma de la mitología griega y que representaba el río que separa el reino de los vivos del reino de los muertos, y del cual el famoso río Aqueronte era un afluente, río que vimos en el tercer canto. Aquí abajo en descripción les dejo el enlace de aquel video. Nuestros poetas, para llegar a esta zona, no tienen más camino que bajar por el Pozo de los Gigantes, que separa el octavo del noveno círculo, y donde estos seres mitológicos están confinados. Mitológicos para nosotros, los de la civilización moderna, pero muy reales para Dante y su contemporaneidad, ya que estos seres son mencionados, sea en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que también en los textos clásicos antiguos. La atención de Dante es atraída por uno de estos gigantes, el cual habla en modo incomprensible. Virgilio le explica que se trata de Nemrod, personaje descrito en las Sagradas Escrituras como rey de Babilonia, aquel que dio inicio a la construcción de la Torre de Babel y que dio motivo a la confusión de las lenguas. Y aquí Dante insinúa la imposibilidad de comunicación que se origina en la rebelión del hombre contra Dios, al cual erróneamente se le percibe como enemigo de la libertad. ¿Y con cuál consecuencia? Una completa soledad. La independencia de un padre que nos ama causa una total y feroz dependencia del mundo, que en cambio nos domina y nos usa. Y esto vale tanto para los gigantes como para nuestra civilización moderna. Virgilio le pide a otro de los gigantes, uno menos terrorífico y agresivo, que los deposite con su enorme mano en el fondo de esta helada planicie infernal. Dice Dante: pareció Anteo a mí que estaba atento a verlo inclinarse, y fue un momento tal que hubiera querido ir por cualquier otro camino. Pero suavemente nos dejó en el fondo en que se consumen Lucifer y Judas, y no se quedó allí inclinado, sino que se levantó como mástil de navío. Y estamos en el noveno y último círculo del infierno, en el punto más bajo de todo el universo, donde están castigados los traidores, que son aquella categoría de engañadores que traicionaron a los que se fiaban de ellos. Y aquí las almas están distribuidas de manera concéntrica en 4 jirones. La Caína, donde están los condenados que traicionaron a sus parientes, y toma el nombre de aquel traidor descrito en la Génesis, Caín, asesino de su hermano. Antenora, donde están los traidores de la patria, nombre inspirado a Antenor, personaje homérico que, según algunos mitos, habría traicionado Troya. Ptolomea, la zona donde pagan sus culpas los traidores de los huéspedes, tomado del nombre de Ptolomeo XIII, que asesinó a traición a su huésped Pompeo, que se había refugiado donde él. Y finalmente, la Judeca o Judeca, donde están los traidores de los benefactores,
Claramente el nombre está inspirado a Judas Iscariote, que como bien saben, traicionó a su amigo y maestro, Jesús. El Cósito está formado por los demás ríos que atraviesan el infierno, el Aqueronte, el Flegetonte, la laguna Estigia, y que forma en el fondo este enorme lago congelado por el terrible frío que produce el incesante batir de las alas de Lucifer, el cual está atascado en su centro por la eternidad, y donde los condenados se encuentran atrapados en la inmovilidad eterna del hielo. Habrán notado que este fondo del infierno está en contraste con el resto, que es de fuego, pero esto es debido a que, al contrario que el fuego, que puede ser también característica del calor humano, del amor, en cambio en el hielo todo vestigio de vida desaparece. Se vive en una eterna inmovilidad, y esto es peor. Aquí ninguna forma de vida es posible, todo se paraliza. Antes de comenzar este triste recorrido, Dante, que quisiera describir lo que ve de manera fidedigna, expresa su dificultad en encontrar las palabras para describir la deformidad de la realidad que está viendo. Y con esto nos está dando a entender que más importante que las palabras mismas es la realidad, son los hechos. Porque la verdadera finalidad o natura de la palabra, del logos, es ser fiel a la realidad. Y para eso pide ayuda a las antiguas musas, de modo que mis palabras respondan a los hechos. Sí che dal fatto il dir non sia diverso. Y esto nos devuelve al episodio del gigante Nemrod y a su lenguaje incomprensible, que como ya les mencioné, fue el que dio inicio a la construcción de la Torre de Babel, donde habiendo todo el pueblo querido desconectarse de la realidad, es decir, de Dios, mismo principio de no dependencia que quiso Lucifer, perdieron la capacidad de comunicación, perdieron el logos, reduciéndolo a mero ruido sin significado. ¿A quién no le ha pasado esto, escuchando ciertos discursos o incluso conversando con otra persona? La palabra tiene una importancia fundamental. De hecho, el Evangelio de San Juan inicia con esta frase: en principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero volvamos al Cósito. Dante y Virgilio comienzan a caminar en este infierno congelado, donde las almas están sepultadas en el hielo, al principio con parte del cuerpo afuera, otros solo con la cabeza fuera del hielo, y otros cabeza abajo o en posiciones retorcidas, y llenas de odio y rabia, sentimientos que quedaron fijos en ellas eternamente desde el momento de su muerte. Después del encuentro con algunas almas, en la Caína ellos se encontrarán con el alma del asesino de Paolo y Francesca, los desdichados amantes del segundo círculo del infierno, el quinto canto. Me refiero al alma del esposo de Francesca. El sitio de Caín espera al que nos quitó la vida, le había dicho Francesca a Dante, ¿recuerdan? Por si no vieron el capítulo, les dejo aquí abajo el enlace. Nuestros amigos avanzan al segundo jirón, ante Nora, y se topan con un hoyo en el hielo donde adentro hay dos almas. La que emerge más del hielo es el alma del conde Ugolino de la Gherardesca, personaje que Dante pone central en el noveno círculo. Se trata de un influyente político de la ciudad de Pisa, de fines del 1200, contemporáneo de Dante, quien por intereses personales y afán de éxito traiciona repetidas veces la causa, causando graves daños también a la ciudad de Florencia por lo demás. Es por esto que Dante lo pone en el jirón de los traidores de la patria. Cuidado a aquellos gobernantes del mundo que estén traicionando a su patria. En fin,
Este conde Ugolino está eternamente mordiendo y comiendo la cabeza, el cráneo de otro condenado que está enterrado en el hielo hasta el cuello. Es Ruggeri degli Ubaldini, quien, harto de las continuas fechorías del conde, lo entrega con la traición a las autoridades, por lo que Ugolino es condenado con sus 4 hijos a morir de hambre encerrado en una torre de la ciudad de Pisa. Dante lo interroga y éste le cuenta su triste historia. Has de saber que yo fui el conde Ugolino y el arzobispo Ruggeri, y ahora te diré por qué soy tan mal vecino suyo. Cómo, por efecto de sus malos pensamientos, fiándome yo de él, resulté preso y después muerto, no es menester que lo diga. Pero lo que no puedes haber sabido es lo cruel que fue mi muerte. Esto es lo que vas a oír, y así sabrás si me ha ofendido. Un breve tragaluz de la torre, que por mí lleva el nombre de hambre, y en la cual conviene que aún se encierre a otros, me había mostrado por su hendidura varias lunas ya, cuando tuve el mal sueño que desgarró para mí el velo del futuro. Dice que transcurridos 9 largos meses de cautiverio, él y sus hijos, tuvo un terrible sueño. Él soñó con el arzobispo Ruggeri a la cabeza de una escuadra de perros de caza expertos que corrían detrás de un lobo y sus cachorros, a los cuales despedazaban con sus largos colmillos. Ugolino, cuando despertó, escuchó el sollozo de sus hijos que aún dormían y que entre sueño le pedían de comer, y tuvo un muy mal presentimiento. Se acercaba la hora en que cada día les traían de comer, y estaban todos muy asustados y callados. Probablemente los 5 habían tenido la misma pesadilla. Oí clavar la puerta de la horrible torre, y entonces miré a la cara de mis hijos sin decir palabra. Yo no lloraba porque me sentía enteramente petrificado. Lloraban ellos, y mi pequeño Anselmo dijo: «Nos miras de un modo, padre, ¿qué tienes?». Pero no lloré ni respondí nada en todo aquel día, ni en la noche siguiente, hasta que un nuevo sol salió sobre el mundo. Ugolino y sus hijos estuvieron en completo silencio, y con el primer rayo de sol que entró a la celda al día siguiente, él vio con horror el rostro de sus hijos demacrados por el hambre. Me mordí las manos de dolor, y ellos, pensando que lo hacía impulsado por el hambre, se levantaron con presteza y me dijeron: «Padre, sentiremos menos dolor si comes de nosotros. Tú que nos diste estas míseras carnes, despójanos de ellas. Tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia». El dolor había tocado casi el punto de la locura, y el conde Ugolino no profesó una sola palabra en todo el día y en el siguiente, e imploró para que se lo tragara la tierra. «Ay, dura terra, perché non t'apristi?». Cuando estuvimos en el 4.º día, Gaddo se tendió a mis pies y me dijo: «Padre mío, ¿por qué no me ayudas?». Allí murió, y como tú me estás viendo, vi yo morir a los otros 3, uno a uno, entre el 5.º y el 6.º día. Ya ciego, buscaba a tientas a cada uno, y durante 2 días los llamé después que estaban muertos. Luego, más que el dolor, pudo el hambre. Durante siglos se debatió si el conde Ugolino murió de hambre o se comió a sus hijos antes de morir, pero Dante quiso dejarnos abierta esta incógnita. ¿Y qué decir de la ceguera de Ugolino? Conociendo a Dante, no deja nada a la casualidad.
Terminado el relato, el conde Ugolino se lanzó nuevamente sobre la nuca del Ruggeri, como perro rabioso, lleno de odio y una ira bestial. Dante no siente ninguna compasión por el conde Ugolino, que, como adulto consciente, se merecía un castigo por sus continuas fechorías y traiciones. Él siente, en cambio, mucha pena por los hijos de Ugolino, víctimas inocentes, y lanza una tremenda invectiva contra la ciudad de Pisa por haber sido cómplice de estos terribles crímenes, y dice que las islas que están al frente de la desembocadura del río Arno bloqueen el flujo del agua para provocar una inundación que ahogue a cada uno de sus habitantes. Ai Pisa, vituperio delle genti del bel paese, là dove il sì suona. El profesor Franco Nembrini, al cual, como ustedes saben, yo me inspiro para narrar la Divina Comedia, ve en los tercetos de este relato el gran tema de la paternidad, cosa que yo comparto, y de la enorme responsabilidad que implica traer hijos al mundo. ¿Se puede traicionar a los hijos? El conde Ugolino demuestra no tener respuestas al drama de sus hijos, que claro, en el contexto no era posible, pero veámoslo así. La vida es un enorme laberinto del cual todos buscamos la salida. Pero no debería ser el propio padre el que construya este laberinto a sus hijos, con sus malas decisiones dirigidas solo al éxito egoísta, como es el caso de Ugolino. Un laberinto construido con sus errores y que inevitablemente arrastró a sus hijos, que quedaron atrapados y frente al cual el padre, o madre según el caso, no sabe dar una respuesta, una dirección para salir de ahí, o al menos una palabra de consuelo. Recordemos el silencio tumbal de Ugolino. Y todo esto ocurre muchas más veces de lo que creemos en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Y es el motivo principal por el cual muchos jóvenes, adolescentes y también adultos se encuentran perdidos y desorientados y sumergidos en una profunda soledad. Y en muchos casos mueren. Y no me refiero solamente a la muerte física, aunque en casos extremos también, sino que sobre todo a la muerte interior, espiritual, apagándose esa chispa del deseo interior, del deseo de infinito que traían desde niños. Por eso Dante no siente ninguna pena por Ugolino. El mismo Dante estuvo perdido en el laberinto de la selva oscura, ¿recuerdan? Pero llegó un padre, Virgilio, que sí tiene una respuesta para él. Y no solo, sino que lo acompaña, lo guía por el difícil camino que lleva a la salida. En cambio, el conde Ugolino, con su ceguera, arrastró a todos sus hijos a una cruel y triste muerte. El riesgo de arrastrar a los hijos a una vida interior oscura es un riesgo que todos corremos. Incluso el mismo Dante era un padre y un condenado, y su condena, el exilio, recayó de alguna forma sobre sus hijos. Pero, ¿qué es en realidad la traición? La traición es mucho más que el incumplimiento de un pacto. Es la traición, antes que nada, a uno mismo, a la propia naturaleza. Por eso leemos en la Biblia: quien peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian, aman la muerte. Dante y Virgilio avanzan y ven otra masa de gente en este lago congelado que estaban enterrados hasta el rostro, única cosa que quedaba a ras del helado suelo. Son los traidores de los huéspedes. Ahí, en el jirón de la Ptolomea, el mismo llanto no deja llorar, ya que las lágrimas en el momento que afloran forman como un tapón de hielo que impide el desahogo del llanto, lo que provoca un dolor que se vuelve hacia adentro, aumentando la angustia.
Dice Dante que a pesar del frío que había desensibilizado la piel de su rostro, él siente como un viento que viene de alguna parte y le pregunta a Virgilio: «Maestro, ¿quién mueve el aire? ¿No está aquí apagado todo vapor?» Y él a mí: «Pronto estarás donde tus propios ojos te darán la respuesta, viendo la causa que ese viento produce». Están ya más cercanos a la presencia del demonio y se topan con un alma que le grita a Dante pidiéndole ayuda. Le pide que le saque esa costra de hielo que le provoca tanto dolor y le impide llorar. Y Dante le responde que lo hará, pero solo a cambio de que él le cuente su historia. Y entonces el alma inicia su relato. Dice ser Alberigo dei Manfredi, fraile que en 1285, contemporáneo de Dante, envenenó durante un banquete a sus huéspedes por cuestiones de herencia y que por lo demás eran parientes suyos. «Oh», le dije, «¿ya estás muerto?» Y respondió: «Cómo esté mi cuerpo allá arriba en el mundo, no lo sé. Tal privilegio tiene esta Ptolomea que muchas veces las almas caen en ella antes de que Atropos mueva los dedos». Atropos es un personaje femenino de la mitología cuyo rol era cortar el hilo de la vida, es decir, en el momento de la muerte, separar el cuerpo del alma. Estos versos nos revelan algo sobrecogedor. Hay almas que antes de morir el cuerpo ya están en el infierno. Y le cuenta a este condenado que en el momento mismo de la traición, como lo hizo él, un demonio le quita el alma y lo gobierna durante el resto de tiempo de vida establecido, mientras el alma es de antemano arrojada al infierno. Terrible perspectiva nos presenta Dante y terrible analogía que debemos aplicar a nuestras vidas. ¿Se puede respirar, caminar, comer y estar muertos por dentro? Dante probablemente tomó inspiración de la citación evangélica en donde Jesús reprocha a los fariseos: «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados. Por fuera lucís hermosos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos y podredumbre». Sí, porque se puede envenenar y asesinar de muchas formas. Hoy en día muchas almas están siendo envenenadas por huéspedes que dejamos entrar a nuestras vidas, que dejamos entrar a nuestros hogares y nos quitan la capacidad de reflexión, de introspección, robándonos el don del razonamiento, el discernimiento, por lo que no somos más capaces de distinguir el bien del mal. Y me refiero a huéspedes como la televisión y en general todos los medios que libremente dejamos entrar a nuestras vidas, a nuestras mentes, sin darnos cuenta que muchas veces ellos llevan adelante agendas ajenas a nosotros, ideologías y falsas creencias, incluso súbdolas dictaduras de distintas formas que anestesian nuestro sentido crítico, alejándonos de la verdad, alejándonos de la realidad y provocando la muerte del intelecto y por lo tanto, por consecuencia del espíritu. Víctimas de todo esto somos no solo los adultos, sino también los niños, que claro, no teniendo desarrollada la capacidad crítica, lógicamente no tienen culpas, como los hijos de Ugolino. Goebbels, ministro de la propaganda del Tercer Reich, decía: «Repite 1000 veces una mentira y se transformará en verdad». Dante y Virgilio llegan finalmente a la Judeca, donde están castigados los traidores de los benefactores. El tétrico viaje por el infierno está por concluirse y nuestros poetas deberán salir de ahí. Saber que de ahí se puede salir es en realidad el verdadero y gran mensaje de la Cántica y de toda la Divina Comedia. Y como dice Franco Nembrini,
Si el infierno es un aspecto de la vida, un modo con el que a veces tratamos a los demás y a nosotros mismos, entonces mirar cara a cara al demonio es mirar cara a cara todo el mal nuestro y del mundo y preguntarse si este mal tiene la última palabra. El gran descubrimiento es que no tiene la última palabra. Ahí donde todo el mal del mundo y de la historia converge, encontramos confirmada la esperanza. Un nuevo recorrido de bien ahora es posible. Aquí en la Judeca, los condenados no tienen ninguna posibilidad de movimiento ni de palabra. Ninguna relación ni contacto es posible entre ellos. Completamente sepultados en el hielo, en distintas y contorcidas posiciones, las almas parecen pajillas que adornan el cristal transparente, fijos por la eternidad en el hielo que los inmoviliza en una abismal soledad. Es la muerte de todo vestigio de vida, como cuando se está muertos por dentro. Una imagen desoladora, y que es todo lo contrario de lo que encontraremos en el paraíso: abertura hacia los demás y continuo movimiento. Dante y Virgilio pasan más allá, caminando por el triste y mudo suelo. Mientras avanzan, el viento comienza a revelar el horror que tienen delante. Dante ve algo gigantesco que le parece como un molino de viento. Es Satanás, que está atrapado ahí, en el mismo preciso punto donde precipitó cuando traicionó a Dios, provocando la formación del infierno y donde quedó atrapado por la eternidad. L'imperador del doloroso regno da mezzo il petto uscía fuor de la ghiaccia. Dante, aterrado, se esconde detrás de Virgilio, no teniendo otro refugio en esta desolada planicie. Están frente a la caricatura de Dios, a la parodia de la Santísima Trinidad, con sus 3 pares de alas de murciélago y sus 3 caras, una rojiza, otra amarillenta y la otra negra, que simbolizan impotencia, ignorancia y maldad. Con los 6 ojos lloraba, y por las 3 barbillas corrían el llanto y una baba sanguinolenta. Con cada boca trituraba con los dientes un pecador, a guisa de agramadera, de modo que 3 a un tiempo experimentaban aquel dolor. Para el de delante, las mordeduras no eran nada comparadas con las heridas de las garras que a veces le desollaban la espalda eternamente. El alma que ahí sufre mayor pena, dijo mi maestro, es la de Judas Iscariote, que tiene la cabeza dentro y agita las piernas al exterior. Llora Lucifer, nos dice Dante, pero este llanto no es de pena, sino que de impotencia, de odio y rabia. El primer gran traidor de toda la historia es Lucifer, quien traicionó al mismo Dios, provocando, además del infierno, su aterrador aspecto, después de haber sido el más bello y luminoso de los ángeles. Lucifer, de hecho, significa portador de luz. Él era uno de los serafines, la más alta de las 9 jerarquías angélicas que mueven cada uno de los 9 cielos. Por importancia, el segundo gran traidor es Judas, que traicionó también a Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por eso, entre los 3 traidores que el diablo mastica con sus 3 caras, es Judas el que padece mayor dolor, eternamente torturado por los colmillos del diablo y desgarrado por sus garras. En las fauces laterales, el demonio mastica eternamente a Casio y Bruto, que son los que traicionaron y asesinaron a su benefactor Julio César. Para Dante, iglesia e imperio eran las 2 más altas, más grandes expresiones de Dios sobre la tierra.
Dios y patria, valores que perduraron hasta el surgir del iluminismo y del relativismo. Ha llegado el momento de salir del infierno, y Virgilio dice: «Ma la notte risurge, e oramai è da partir, che tutto aven veduto». Pero se acerca la noche y es hora de partir, pues todo lo hemos visto. Como él deseaba, le abracé el cuello, y él escogió el momento y el lugar oportunos, y cuando las alas estuvieron bastante abiertas, agarróse a los velludos flancos y de mechón en mechón descendió entre la espesa pelambre y la helada corteza. Aprovechando un momento en que el demonio estaba distraído y había abierto sus alas, ellos se agarran de su peludo costado y comienzan a bajar, pelo por pelo, como si fuera una escalera, a través de una hendidura en la costra de hielo en donde el demonio estaba encajado. Como quien dice, Dante toca el fondo del mal, suyo en primer lugar, pero también de todo el mundo, de toda la historia. Solo así podrá salir a ver de nuevo las estrellas. Después de haber atravesado esta costra de hielo y tierra, ellos se sientan para descansar un momento. Entonces Dante levanta la vista, convencido que verá la cabeza del demonio. ¿Y cuál no será su sorpresa al ver que en cambio estaban los pies allá arriba? Y tiene un momento de confusión, por lo que Virgilio le explica que en realidad se habían dado vuelta, ya que habían pasado el punto del centro de la Tierra. Le había explicado la fuerza de gravedad de la Tierra. Virgilio dice que han llegado al hemisferio opuesto, bajo el polo donde Cristo fue martirizado, y dice que deben darse prisa porque el ocaso se acerca, ya que allá arriba también la hora del día es otra. Ellos comienzan a subir por la pared rocosa de una galería, de un túnel, la Natural Burella, que se formó cuando Lucifer precipitó de los cielos, ahuecando la tierra hasta su centro, y dando así origen a la formación del infierno, y provocando que toda esta masa de tierra huyera hacia el extremo opuesto del planeta, como asqueada por el contacto con tanta maldad, y dando lugar a esta galería, a este túnel, y formando en el hemisferio sur la montaña del purgatorio, en medio del mar. Hay allá abajo un lugar que está tan lejos de Belcebú cuanta es la extensión de su tumba. No por la vista se le conoce, sino por el rumor de un arroyuelo que por ahí desciende a través del agujero de un peñasco que él mismo ha taladrado con su curso sinuoso y poco pendiente. Mi guía y yo, por aquel camino oculto, entramos para volver al mundo luminoso, y sin cuidarnos de tener reposo alguno, subimos, él primero y yo detrás, hasta que pude ver las bellezas del cielo por un agujero redondo, por donde salimos a volver a ver las estrellas. Sin descanso subieron y subieron, siguiendo el curso de un riachuelo que excavaba la roca, hasta que, después de tanta oscuridad, de tanta maldad, tanto fuego y hielo, por fin vieron il firmamento. Lo duca e io per quel cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro mondo e senza cura aver d'alcun riposo salimmo su, il primo e io secondo, tanto che vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo e quindi uscimmo a riveder le stelle. Queridos amigos, hemos compartido juntos el tremendo viaje de Dante, quien tuvo que atravesar todo el infierno, es decir, conocerse a sí mismo a fondo para lograr la salvación. Dante nos enseña que no hay caminos breves ni atajos
que nos conduzcan a la verdadera felicidad, al cumplimiento de ese deseo interior de infinito. Pero el paraíso está aún lejano. Él debe primero subir cada escalón del purgatorio. Pero esta vez es un camino de esperanza, ya no más de muerte. Y lo recorreremos juntos a partir del próximo capítulo. Escribe aquí en la caja de comentarios qué te ha parecido el infierno. Y si no quieres ir a parar allí, inscríbete ahora mismo al canal. Déjame un like y activa la campanilla de notificas que dice todas para que no te pierdas el inicio del purgatorio. Pero sobre todo, comparte estos videos para que más personas puedan viajar con nosotros hacia el paraíso. Nos vemos en el purgatorio. Te estaré esperando. Yo te lo cuento. Va